¿Se puede ver ahí? ¿Se ven las diapositivas? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, vamos a dar comienzo. Nosotros somos la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, la Facultad de Economía y Administración para las carreras de Contador Público Nacional, licenciatura en Administración de Empresa, y esta es la Cátedra de Matemática 1, y lo que vamos a hacer en el día de hoy es hacer un repaso sobre la parte de los ejercicios del símbolo suma. Allí vamos a resolver varios ejercicios de trabajo práctico, lo que fueron consultados a través del grupo de WhatsApp. Vamos a empezar con el primero. Esto corresponde al ejercicio 3H, ¿sí? En la que se pide que se demuestre aplicando las propiedades que la suma, yo se la voy a correr un poquito más hacia la izquierda, se la voy a agrandar. Se pide que la suma desde k igual a 1 hasta 3, de 2 a la k más 5 es igual a 29. Bueno, para eso justamente les decía ayer de que debían ver los videos propuestos, ver la clase anterior en donde hablábamos sobre las propiedades de la suma. Habíamos mencionado tres propiedades fundamentales. La propiedad aditiva, que el símbolo suma se podía distribuir para cada sumando. La propiedad homogénea, que una constante multiplicado por un término general en el cual está afectado el símbolo suma, lo podemos sacar fuera del símbolo suma. Y una tercera propiedad, que era la propiedad telescópica. Vamos a empezar primero con la demostración de esta parte. Fíjense que tengo la suma de k igual a 1 hasta 3, de 2 a la k más 5 igual a 29. Voy a ir desde el primer miembro hacia el segundo, hasta llegar a 29. Bueno, ¿qué es lo que puedo aplicar en el primer miembro? En el primer miembro, como tengo 2 a la k más 5, el cual es lo que está afectado al símbolo suma, hay una operación entre 2 a la k y 5, que es la adición. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad aditiva de la suma, es decir, distribuir el símbolo suma para el primer término y luego para el segundo término. Y eso es justamente lo que hacemos en esta parte. Distribuimos el símbolo suma para la parte de k igual a 1 hasta 3, de 2 a la k, más k igual a 1 hasta 3 de 5. Entonces hacemos como una especie de propiedad distributiva, pero en realidad se conoce como la propiedad aditiva. Entonces yo les voy a poner la par, se los voy a completar acá. Eso sería por la propiedad aditiva. Entonces se lo voy a colocar con otro color, por la propiedad aditiva. Bien. Como ya hemos aplicado la propiedad aditiva para cada uno, bueno, este es como si fuera que lo estamos repitiendo en realidad, pero lo que quiero marcar acá es el 5. Fíjense que en esa distribución del símbolo suma, lo único que hemos logrado es particularizar para cada uno y ya no está tan general. Es decir, tengo el símbolo suma para 2 a la k y el símbolo suma para el 5. 2 a la k no tengo mucho para realizar, no hay propiedades con 2 a la k. ¿Por qué no hay propiedades? Porque en realidad las propiedades que nosotros conocemos son las únicas propiedades, la propiedad aditiva, la propiedad homogénea y la propiedad telescópica, son propiedades que no tienen nada que ver con un exponente. Entonces, no nos va a servir para nada las propiedades, por lo menos en el primer término. Entonces me voy a enfocar en el segundo. En el segundo término van a observar que tenemos
el símbolo suma desde 1 hasta. En ese símbolo suma desde 1 hasta acá, van a observar, perdón, de k igual a 1 hasta 3, van a observar que está afectado solamente el 5. Entonces el 5 lo puedo escribir como 5 por 1. Vamos a tener en cuenta esto, yo no se lo voy a agregar acá. El número 5 lo puedo escribir como 5 igual a 5 por 1. Voy a anotar por acá. Ahí está. Entonces, al 5 lo puedo escribir como 5 por 1, y eso es una propiedad en realidad que gozan todos los números, que los números los podemos escribir como productos de otros, en este caso de sí mismo por 1, cual todo número real se puede escribir como el producto de sí mismo por 1, teniendo en cuenta de que 1 es un elemento neutro para la multiplicación. Y la idea es justamente sacar ese 5 por propiedad homogénea y colocarlo fuera del símbolo suma. O sea, ahí estaríamos aplicando la propiedad homogénea. Yo se la voy a anotar acá, justo a la altura de la expresión en la cual se ha aplicado la propiedad homogénea por propiedad homogénea. Por propiedad homogénea, entonces sacamos el 5 fuera del símbolo suma. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a desarrollar simplemente todo. Desde k igual a 1 hasta 3, como hay solamente 3 elementos, voy a desarrollarlo, porque allí no tengo en realidad ninguna propiedad para aplicar, entonces directamente lo desarrollo. Como lo desarrollo, comienzo particularizando para k igual a 1, para k igual a 2 y para k igual a 3. Es decir, y todas afectadas al símbolo suma. Entonces, k igual a 1 me quedaría 2 a la primera potencia, reemplazo k por 1. Luego continúo con k igual a 2. Entonces sería 2 a la 2. Y luego con k igual a 3, el cual me quedaría 2 a la 3. Por eso es que tenemos estos tres primeros términos, que es 2 a la primera potencia, 2 al cuadrado y 2 al cubo. Y por último tenemos 5 multiplicado por el símbolo de k igual a 1 hasta 3 de 1. Eso no hay que tener, no hay que olvidarse que en realidad en los ejercicios, en ese listado de ejercicios que hemos probado, que se va probando dentro del trabajo práctico, en el trabajo práctico se pide probar justamente en este ejercicio, que es el ejercicio 3, hay un listado anterior, creo que es el ejercicio A, 3A, en donde se pide que probemos que desde k igual a 1 hasta n, la sumatoria de D1 es igual a n. Vamos a aprovechar que ya se ha probado eso, entonces la sumatoria de k igual a 1 hasta, hasta 3 va a ser simplemente el número, el límite superior, que el límite superior en este caso es 3, pero genérico desde k igual a 1 hasta n de 1 es simplemente n. Por lo tanto me quedaría 5 por ese n, pero como acá n es 3, sería 5 por 3. Bueno, ¿y qué me queda allí? Y lo que me queda es resolver las potencias. 2 a la primera potencia es 2. 2 al cuadrado es 4. 2 al cubo es 8. Y después me queda 5 por 3. Entonces, si hacemos 2 más 4 más 8 más 5 por 3, que eso es 15, y sumamos todos esos valores, lo que vamos a encontrar como resultado es 29, con el cual estamos llegando al 29 que decía al principio en el cual debíamos probar. ¿Se entendió hasta ahí o hay alguna pregunta?
Parece que no hay preguntas entonces. Vamos con el segundo. El segundo ejercicio que se pidió fue justamente probar que la suma desde k igual a 1 hasta n de k cuadrado más 3k es igual a n por n más 1 por n más 5 sobre 3. Bueno, la demostración. Este corresponde al ejercicio 3i. Yo se los marqué ahí. Es el siguiente del ejercicio creo que hicimos en la diapositiva anterior. Bueno, acá vamos a tener que aplicar nuevamente la propiedad homogénea, porque tengo k cuadrado más 3k, afectado el símbolo suma. Entonces aplico la propiedad homogénea. Se lo marco acá nuevamente. Perdón, la propiedad aditiva. Por propiedad aditiva. Por propiedad aditiva, entonces distribuyo el símbolo suma para cada uno de los términos. Y ahora ya me queda el símbolo suma desde k igual a 1 hasta n de k cuadrado, más el símbolo suma desde k igual a 1 hasta n de 3k. En el cual observo que en el primer término no tengo nada para realizar, pero en el segundo sí, porque tengo 3k. Ese 3 que es constante lo podemos sacar fuera del símbolo suma y allí aplicamos la otra propiedad que es la propiedad homogénea. También se las voy a mencionar acá. Por propiedad homogénea. Por propiedad homogénea. Bien, entonces voy a tener en cuenta algo. En el primer término tengo la suma desde k igual a 1 hasta n de k cuadrado. Eso, en realidad, es uno de los ejercicios propuestos anteriores a este, en donde también se tenía que probar desde que la suma de k igual a 1 hasta n de k cuadrado era igual a lo que tenemos acá. Yo no se los puse. A n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Esto, lo que está hacia la derecha, fue probado anteriormente en el mismo ejercicio con el cual nosotros estamos resolviendo dentro del trabajo práctico. Entonces, esto fue probado en los incisos anteriores. Y como fue probado en los incisos anteriores, se lo puede utilizar. Y es justamente lo que voy a hacer. Voy a utilizar la suma de k igual a 1 hasta n de k cuadrado, que es igual a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y es justamente lo mismo que vamos a hacer con lo que tenemos debajo, que la suma de k igual a 1 hasta n de k es igual a n por n más 1 sobre 2. Todo esto fue probado en los incisos anteriores. Entonces el primer término me quedaría n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y el segundo me queda 3, por eso es que colocamos acá 3 por, en vez del símbolo suma de k igual a 1 hasta n de k, lo reemplazamos por n más 1 sobre 2. Y eso fue probado anteriormente. Bueno, hasta acá tenemos toda esta expresión en el segundo miembro, pero si comparamos a lo que tenemos en el segundo miembro para demostrar, no está parecido. Entonces significa que lo que tenemos acá en el segundo miembro hay que trabajarlo algebraicamente. Y eso es lo que vamos a hacer en la diapositiva anterior. Trabajarlo algebraicamente para poder llegar a lo que está mostrado o a la expresión que hay que probar. ¿Cómo lo vamos a trabajar algebraicamente? Bueno, acá lo puse. Había que sacar un común denominador. Voy a volver a la expresión anterior, así recordemos. Lo voy a copiar. ¿Está?
Entonces, cuando trabajamos algebraicamente, esto significa que vamos a sacar común denominador entre 6 y 2. Cuando sacamos el común denominador entre 6 y 2, eso es igual a 6. 6 dividido en 6, eso es de 1. Multiplicado por todo ese numerador que es n por n más 1 y por 2n más 1, es igual a todo ese numerador. Por eso es que colocamos n por n más 1 por 2n más 1. Luego, 6 dividido en 2 es de 3. Multiplicado por ese 3 que está adelante es igual a 9. Por lo tanto, me quedaría 9n por n más 1. Hasta ahí hemos sacado común denominador. Yo se los voy a poner ahí. Sacando común denominador. Sacando común denominador. Sacando común denominador. Y en el otro paso, más que nada, voy a observar que tengo dos términos en el numerador. N por n más 1, y el siguiente término también tengo. Detrás del 9, tengo n por n más 1. Se repiten esos términos en el primer miembro, en el primer término y en el segundo término. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sacarlo como factor común. O sea que al sacar como factor común, me queda toda esta expresión dividida en n por n más 1, por lo tanto me va a quedar 2n más 1. Y toda esta expresión 9 por n y por n más 1, dividido en n por n más 1. Y allí me va a quedar simplemente 9. Y entonces ya me queda como factor común el n por n más 1. Bueno, justamente eso es lo que voy a hacer acá, sacando... Profe, disculpe, ¿puede volver a repetir eso? Sí, acá tenemos que sacar, vamos a aprovechar que tengo n por n más 1 en ambos términos y lo vamos a sacar como factor común. Ese es un caso de factoreo. En realidad es el primer caso de factoreo que vimos en el curso de nivelación. Porque veo que n por n más 1 se repite en el primer término y también en el segundo término. Fíjate que tenemos n por n más 1 en el primer término y n por n más 1 en el segundo término. Entonces lo sacamos como factor común. Si lo sacamos como factor común, ¿qué me va a quedar en el primer término? Al sacar n por n más 1, me va a quedar simplemente 2n más 1. Y si lo sacamos como factor común a n por n más 1 en el segundo término, ¿qué me va a quedar en el segundo término? Simplemente 9. Y eso es lo que está dentro de ese corchete. Le voy a marcar acá que hemos sacado como factor común a n por n más 1. Así cuando ustedes lo van a estudiar, cuando quieren ver nuevamente, se van a acordar que fue n más 1. Entonces me queda dentro de ese paréntesis, dentro de ese corchete, 2n más 1 entre paréntesis más 9. Eliminando ese paréntesis que está dentro, simplemente me va a quedar 2n más 1 y más 9. Entonces, lo único que tendría que hacer en el siguiente paso es simplemente eliminar el paréntesis y sumar los términos semejantes. Paréntesis, sumamos términos semejantes. Eliminamos paréntesis y sumamos términos semejantes. Entonces ya me queda de esta forma. Al eliminar el paréntesis y al sumar términos semejantes me queda 2n más 1 y más 9.
y 1 más 9 es 10. Entonces ya me queda n por n más 1 más 2n más 10 sobre 6. Y a eso tengo que llegar a lo que hemos mostrado al principio, que era igual, bueno, a la expresión que la tengo en la diapositiva anterior, que se la voy a recordar. Tengo que llegar a esta expresión que es n por n más 1 y por n más 5 sobre 3. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Con n por n más 1 no puedo hacer absolutamente nada. En 6 tengo un denominador, pero acá tengo, entre corchetes, tengo 2n más 10. Allí podría sacar factor común, porque tengo a 2n en el primer término y a 10 en el segundo término. Como son divisibles 2 y 10, lo puedo sacar como factor común a 2, que es lo que hacemos ahí. Sacamos como factor común a 2, por lo tanto 2n dividido en 2 va a quedar simplemente n. Y 10 dividido en 2 va a quedar simplemente 5. Y allí podemos simplificar el 2 que está en el numerador colocado como factor junto con el 6. Y cuando simplificamos eso, bueno, el 2 me va a quedar de 1, el 6 me va a quedar acá de 3. Entonces, cuando hacemos esa simplificación, van a observar que me queda entonces el numerador n por n más 1 y por n más 5, que es como necesitaba que me vaya quedando, sobre 3. Con lo cual llegamos a que hemos demostrado la expresión anterior aplicando las propiedades. De hecho, hemos aplicado dos propiedades del símbolo suma. La propiedad aditiva y la propiedad homogénea, y algunos incisos probados anteriormente. Una vez que hemos aplicado esas propiedades, lo que hicimos después es trabajar algebraicamente. ¿Qué les quiero decir entonces? Que en la diapositiva anterior, cuando recién habíamos comenzado con este ejercicio, solamente es aplicación de propiedades. Y en la diapositiva posterior, para poder probar por completo, es trabajo algebraico, que es la de sacar común denominador, factor común, eliminamos paréntesis y sumamos términos semejantes para poder llegar a la expresión con el cual, a la cual queríamos demostrar. Este es el ejercicio 3i. Vamos con el ejercicio 4b. Este ejercicio dice 4b, pero en realidad en la copia o en el trabajo práctico dice, tienen una serie de ejercicios, llegan al ejercicio 3, hay una serie de incisos, y cuando pasan al siguiente dice también 3. Eso es un error de tipeo. En realidad vendría a ser el 4, por eso yo le puse 4b, para que no se confundan. Para que cuando después vayan a mirar en el trabajo práctico, en realidad eh, puedan observar cuál es exactamente ese ejercicio. Bueno, el ejercicio, en este caso 4b, de trabajo práctico, se pide: calcule el valor de la suma usando propiedades. Y bueno, acá vamos a tener que usar propiedades. El ejercicio es la suma desde i igual a 1 hasta 30 de i más 1 elevado al cuadrado. Lo que vamos a hacer en este caso es aprovechar que ese término genérico está elevado al cuadrado y voy a desarrollar el cuadrado en binomio, que es lo que hice acá hacia la derecha. Yo se lo voy a poner ahí, desarrollando el cuadrado en binomio. ¿Se acuerdan de esa reglita del cuadrado en binomio? El cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo término más el cuadrado del segundo. Justamente esa regla es la que he aplicado para poder encontrar ese i cuadrado más 2i y más 1. Desarrollando el cuadrado de un binomio. Entonces, cuando desarrollamos el cuadrado de un binomio, me va quedando i cuadrado más 2i más 1. Bien, pero ahora como ya me ha quedado una suma de términos, porque lo hice intencionalmente,
al ver que tenía el cuadrado, no podía entrar dentro en esa parte del paréntesis debido a que el símbolo suma estaba afectado por ese cuadrado. Por lo tanto, al desarrollar ese cuadrado binomio, ahora sí puedo introducirme en ese paréntesis y colocar el símbolo suma en cada uno, es decir, aplicar la propiedad aditiva. Entonces, fíjense cómo aplico la propiedad aditiva ahora. Hacemos el símbolo suma desde i igual a 1 hasta 30 de i cuadrado. El símbolo suma desde i igual a 1 hasta 30 de 2i. Y el símbolo suma desde i igual a 1 hasta 30 de 1. Esto lo hicimos por la propiedad aditiva. Ya creo que no tengo muchos espacios. A ver si para señalar. Acá sería por propiedad aditiva. Ahí se lo puse. Por propiedad aditiva. Luego observo que en cada uno de esos términos hay una constante, en este caso la constante 2 lo podemos sacar fuera del símbolo suma y ahí estamos aplicando la propiedad homogénea. Se lo voy a marcar acá. Por propiedad homogénea. Por propiedad homogénea. Listo. Ya tenemos de esta forma. Y vamos a observar qué es lo que tengo en cada término. Acá tengo la suma de i igual a 1 hasta 30 de i cuadrado. Esa forma de i cuadrado o de k cuadrado es la forma que ya habíamos probado anteriormente. Y eso es lo que he colocado hacia la derecha. Entonces, acá le voy a colocar incisos probados anteriormente. Esto es justamente voy a aprovechar los incisos que hemos probado anteriormente y me voy a apoyar en ellos para poder calcular la suma de esas propiedades. Recuerden que la suma de k igual a 1 hasta n de k cuadrado es igual a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Que ya lo habíamos usado anteriormente. Bueno, entonces voy a reemplazar justamente por eso. En vez de colocar k cuadrado o i cuadrado, voy a reemplazar el límite superior. Voy a colocar a 30 por 30 más 1 por 2, 30 más 1 sobre 6, basado justamente en esta expresión. De igual forma voy a hacer a 2 por el símbolo suma, desde i igual a 1 hasta 30, entonces me va a quedar 2, y el símbolo suma desde i igual a 1 hasta 30 de i corresponde a la misma formulita que tenemos acá, la suma de k igual a 1 hasta n de k es igual a n por n más 1 sobre 2, que ha sido probado anteriormente. Por lo tanto, esto me quedaría reemplazando a n por 30, 30 por 30 más 1 sobre 2. Y por último, la suma desde i igual a 1 hasta 30 de 1 es la que tenemos acá, que es el símbolo de k igual a 1 hasta n de 1 es igual a 1, es decir, directamente igual al límite superior. Por eso es que acá les puse 30. Luego tendría que desarrollar por completo este ejercicio combinado, hacer 30 por 30 más 1 que es 31 y por 2 30 más 1 que es 61 dividido en 6. Luego acá tendría 2 por 30 y por 30 más 1 que es 31 sobre 2 y más 30, que eso en definitiva me da 10.415, que es lo que se pedía calcular, el valor de la suma usando propiedades. Bueno, hemos desarrollado el cuadrado binomio, hemos aplicado la propiedad aditiva, la propiedad homogénea e incluso hemos utilizado incisos probados anteriormente para poder determinar cuál es el valor de ese símbolo suma. Esto corresponde justamente al ejercicio 4B de trabajo práctico. Veamos un ejercicio más. Esto corresponde al ejercicio
5, inciso A. El inciso B se los dejo para que ustedes lo resuelvan, así que no creo que tengan inconveniente ya habiendo resuelto, ya teniéndolo como ejercicio práctico este. Determinar el valor de R sabiendo que. Acá se pide que se determine el valor del límite superior. Fíjense que tenemos, yo lo voy a agrandar un poquito, lo voy a poner en el centro. El símbolo suma desde k igual a 1 hasta r de 4k es igual a 60. En donde lo que tengo que calcular es justamente el límite superior. Esa es mi incógnita, el límite superior. Entonces voy a utilizar las propiedades. Veo que tengo 4 por k, 4 por el término genérico. Allí voy a utilizar la propiedad homogénea, entonces voy a sacar el 4 fuera. Yo lo voy a anotar acá por propiedad homogénea. Por propiedad homogénea. Bien, por propiedad homogénea, entonces tenemos que el 4 lo podemos sacar fuera del símbolo suma y me queda simplemente desde k igual a 1 hasta r de k. Y eso debe ser igual a 60. Y como ya tengo la suma desde k igual a 1 hasta r de k, voy a aplicar justamente lo que tengo acá, que ya lo venimos aplicando en las diapositivas anteriores, en los ejercicios anteriores, que es un inciso probado anteriormente. Entonces le voy a agregar acá. Inciso probado anterior. Entonces, por este inciso probado anteriormente de que la suma desde k igual a 1 hasta n de k era igual a n por n más 1 sobre 2, directamente vamos a reemplazar. Voy a colocar 4 y en vez del símbolo suma, voy a colocar el límite superior, que en este caso es r. R por r más 1 sobre 2. Fíjense que tiene el mismo formato. Yo le voy a señalar acá con una flecha. Tiene el mismo formato. Tiene justamente el mismo formato que esa expresión. Y al al usar ese inciso probado anteriormente, me queda 4 en el numerador y 2 en el denominador. Allí podemos simplificar, ya que el 4 está colocado como producto. Saco la mitad del 2, la mitad de 4, y me quedaría simplemente 2 por r más 1 igual a 60, que es la ecuación que tenemos marcada acá. Ya me queda simplemente, el problema se relega a una ecuación. ¿Sí? Acá obtenemos la ecuación. Y cuando ya me quede esa ecuación, puedo aprovechar ese 2 que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo a 60. Eso es lo que tenemos, 60 dividido en 2 igual a r por r más 1. 60 dividido en 2 es de 30. Y acá podemos hacer propiedad distributiva. R por R y R por 1. R por R es R cuadrado y R por 1 es R. Con el cual ya tenemos esta ecuación. Luego la igualamos a 0, es decir, a 30 lo traemos al primer miembro y obtenemos lo que nosotros conocemos como ecuación de segundo grado. Entonces, tengo la ecuación de segundo grado, R cuadrado más R menos 30 igual a 0.
¿Qué es lo que tengo que hacer allí? Tengo que aplicar lo que nosotros conocemos como Bhaskara o como ecuación de segundo grado o la resolvente. Entonces le voy a poner acá. Resolviendo. Aplicando Bhaskara. Vamos a encontrar justamente las raíces. Entonces, eso de aplicar Bhaskara o la formulita, ustedes ya lo saben. Entonces, resolvemos esa ecuación aplicando Bhaskara y lo que vamos a encontrar es un R1 y un R2. R1 igual a 5 y R2 igual a menos 6. Entonces, solamente tomamos como solución a R1. Fíjense que puse R1 igual a 5. La pregunta es, ¿por qué no coloco a R2 igual a menos 6? No lo coloco porque, en definitiva, como lo que estamos calculando es el límite superior de ese símbolo suma, los límites superiores e inferiores siempre son positivos. Entonces, desprecio a R2 como solución para este problema, sabiendo de que el límite superior es positivo. Por lo tanto, la solución a este problema sería R1 igual a 5. Bueno, y con eso ya tenemos los ejercicios que ustedes pidieron para resolver y hicimos un repaso de las propiedades y